¿Cuántas veces has tomado decisiones que luego no sabes de dónde vinieron? Pero cuando miras las consecuencias te das cuenta que te ha costado mucho, que te ha costado trabajo, te ha costado dinero, te ha costado relaciones. Y lo más importante es que te puede haber costado el amor, el respeto y la confianza de las personas que tú querías y que sabes que te querían también. A mí me ha pasado muchas veces. Yo he tomado muchas decisiones por casi 25 años de mi vida desde el lugar equivocado. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ello. Y al final de este video te voy a entregar una herramienta que me ha ayudado muchísimo a mí. Te la voy a compartir desde mi propia experiencia. En videos anteriores hemos hablado un poquito sobre las emociones no resueltas, las emociones sin nombre, esas emociones que no supimos procesar. Hoy día vamos a ir un poquito más allá, porque cuando hablamos de este tipo de emociones, hablamos de los sentimientos que también causan esas emociones. Los sentimientos son los que perduran, pero cuando se repiten una y otra vez en nuestra vida y se vuelven cada vez más grandes y cada vez más fuertes, se convierten como una bola de nieve. Y una bola de nieve que va arrasando con todo lo que se le cruza en el camino. Esos son los resentimientos. Emociones que se repiten una y otra vez en diferentes situaciones de nuestra vida y que creemos, y este es un punto que luego vamos a ver, que te vas a dar cuenta que es algo diferente a lo que probablemente pensamos durante mucho tiempo, porque creemos que esos resentimientos son hacia alguien. Eh, yo por casi 28 años que vengo transitando este camino, he venido trabajando principalmente en este punto porque descubrí que es la causa más importante de hacer que cuando estamos en un proceso de adicción, cuando estamos en una adicción activa, adicción a algún tipo de sustancia o algún tipo de comportamiento, es el combustible. O sea, el resentimiento es el combustible de nuestro impulso adictivo. Mira, estos resentimientos al fin y al cabo nos gobiernan, se apoderan de nosotros y finalmente tomamos decisiones desde ahí. Yo lo he hecho por mucho tiempo, como ya te dije. Por ejemplo, he tomado la decisión de ser infiel en algún momento porque no resolví mi herida de traición y eso me causó una lujuria. Yo no sabía cómo sentarme a conversar con mi pareja para decirle lo que estaba pasando. Simplemente tomé la decisión de aliviar lo que estaba sintiendo en ese momento con lo que había aprendido desde pequeño. Tomé la decisión de tratar mal a algún compañero o algún miembro de mi equipo de trabajo porque sentía envidia de sus habilidades o porque yo creía, con soberbia, de que tenía que ser el mejor, porque era el jefe. Y lo que es peor, hay decisiones pequeñitas que no vemos muchas veces, decisiones que nos llevan a cometer los más grandes errores de nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, yo tomé la decisión, desde ese lado, equivocado, de gritarle a mis hijos cuando veía que algo no estaba bien para mí, porque no había un puente entre la calma y el diálogo. Yo pasaba de la calma a la irascibilidad de inmediato, sin filtros. No sabía cómo procesar esa ira. Y aquí te voy a compartir algo más profundo todavía. Esto es algo muy íntimo, pero creo que me vas a entender. Yo estuve resentido con mi hijo por muchos años, cuando era pequeño, porque yo veía en él a un niño engreído. Cuando yo empecé a hacer ese trabajo profundo en mí, en resumen lo que descubrí era que cuando yo tenía aproximadamente 4 o 5 años de edad, ya habían nacido mis dos hermanos que me siguen. Una vez, y en el afán de poder conseguir la atención de mis padres, yo buscaba cómo llamar esa atención, efectivamente. Entonces, una vez mi padre me dijo, te comportas como un niño engreído, y me dio la espalda. Yo no me di cuenta hasta cuando hice este trabajo de que eso marcó algo muy profundo en mí. Entendí de que ser engreído causa problemas, pero yo no sabía lo que era esa palabra en ese momento. Luego, cuando tuve a mi hijo, y él tenía algunos comportamientos similares, sobre todo yo me acuerdo que él nombró a uno de sus platos favoritos de una forma, y a mí me sonaba como algo caprichoso, como algo de alguien, de un niño muy engreído. O sea, ese momento, como lo dije en el video anterior, ese momento que fue mi hoy, de ese momento, se conectó de inmediato con el ayer, con el momento en donde yo tuve ese dolor a causa de esa herida de rechazo. Y por mucho tiempo yo le hablaba a mi hijo de una manera muy fuerte y equivocada porque pensaba que él lo era, que él era un niño engreído y mi subconsciente me decía de que él iba a tener problemas toda su vida si mantenía ese comportamiento.
yo me di cuenta de que realmente ni siquiera estaba resentido con mi padre. Yo estaba resentido conmigo mismo, pero solamente me di cuenta de esto, pude darme cuenta de esto cuando tomé la decisión de trabajar profunda y honestamente en mí. Y esta verdad que ahora conozco como uno de los dolores más grandes que he cargado yo en mi vida, por la relación que tuve con mi hijo y que gracias a ese trabajo y gracias a cómo pude transformar mi vida, hoy por hoy la relación con mi hijo es una relación profunda y maravillosa, muy sana. Pero solo cuando trabajé profundamente en ello, pude darme cuenta de que con quien estaba realmente resentido era conmigo mismo, no con mi padre. Y así me di cuenta de muchos resentimientos que yo creía que tenía con otras personas, porque ¿sabes por qué? Cuando estamos en este proceso, sobre todo cuando estamos ya con algún tipo de adicción encima, o sin adicción, pero con un patrón de comportamiento que se repite una y otra vez, pensamos que estamos resentidos con muchas personas porque buscamos retroalimentar ese resentimiento con esa creencia. Luego nos damos cuenta que no es así. Llegamos a un punto en el que tenemos que trabajar y tenemos que ver cómo, cuándo y sobre todo con quién se ha creado ese resentimiento. Y cuando llegamos a ese con quién, cuando yo llegué a ello, realmente no encontraba un vínculo, una emoción, algo que realmente me haga sentir como tal resentido con esta persona. Se estableció en mí una creencia, fue lo que yo descubrí. Realmente estaba resentido conmigo mismo, pero esa es otra historia también, que hay que trabajarla. Lo importante es que haya una solución y que cada vez que trabajamos más profundo en ello, realmente podemos desatar todos esos nudos, podemos disolver todos esos resentimientos y llegar a tomar decisiones desde el lugar correcto, un lugar que nunca imaginamos tener, un lugar en donde no pensamos que podamos estar. Es un lugar de paz, un lugar diferente. Pero ojo, aquí quiero aclararte algo, los resentimientos no solamente son sentimientos negativos, también son sentimientos que pueden ser, entre comillas, positivos. Por ejemplo, a mí también me pasó esto por mucho tiempo y hasta ahora es algo que sé que lo tengo y que lo vengo trabajando. Y es que emociones positivas pueden llevarte a tener un comportamiento que es un mecanismo de supervivencia y de defensa en donde tomas todo a la broma. A mí me pasó eso. Yo aprendí a tomar muchas cosas a la broma. ¿Por qué? Porque desde pequeño yo veía a mis padres, sobre todo cuando empezaron los problemas en casa, los veía muy tensos, principalmente a mi madre, la veía tensa, la veía triste, la veía llorar muchas veces. Entonces yo buscaba cualquier forma para hacerla reír y eventualmente lo lograba. Y no solamente con mi madre, también con mis hermanos, y luego con mis tíos, y luego con mis primos, y me di cuenta de que tenía un don para poder hacer reír a las personas. Entonces eso se convirtió de inmediato en un mecanismo de supervivencia que me hacía sentir, primero, parte de algo, y segundo, me hacía sentir visto, me hacía sentir aceptado. Y eso lo llevé a mi vida adulta, y lo que causó fue que muchas veces no le di la importancia y la seriedad que muchas situaciones, personas y contexto de mi vida lo merecía y lo necesitaba. Pero no lo hice porque no quería, lo hice porque yo había aprendido desde pequeño, todo mi sistema nervioso y mi cerebro había aprendido a comportarse y a reaccionar de esa manera cuando yo sentía algún tipo de tensión en el ambiente o simplemente como un escape. Eso es lo que pasaba. Yo quiero ser también muy honesto contigo. Yo no comparto esto desde un libro, desde la academia. Es verdad que mi curiosidad me ha llevado a explorar y a estudiar profundamente sobre estos temas. Pero yo no quiero hablarte como un gurú, porque no lo soy. No soy un médico, no soy un psiquiatra, un psicólogo. Conozco mucho y tengo amigos que son psicólogos, con los que he compartido también bastante sobre estos temas. Yo lo que estoy haciendo hoy por hoy es compartir contigo desde mi propia experiencia, desde alguien que viene transitando este camino por más de 28 años. Y la mayor parte de mi experiencia, lo más profundo es mi experiencia espiritual. Y aquí quiero ser contigo enfático en lo que voy a decir. Yo nunca tuve fuerza de voluntad para poder tomar las decisiones correctas solo cuando hice este trabajo profundo. Yo nunca tuve dos virtudes que luego entendí, que creí que las tenía, pero no era así.
valentía y fortaleza. Yo pensé que era un tipo valiente porque encaraba a las personas, porque no permitía que nadie me quiera tomar el pelo, ¿no? O porque en algún momento, sí, fue una persona pleitista, agresiva, violenta, que era un mecanismo también de supervivencia que creé desde pequeño, en base a medidas de humillación y de injusticia. Pero luego me di cuenta que no fue así. Y creí que era una persona con fortaleza porque iba al gimnasio desde pequeño, porque aprendí artes marciales y me sentía muy fuerte físicamente y creía que era alguien fuerte. Pero cuando tuve que iniciar este proceso, todo eso se fue al tacho. Nada de esa valentía ni nada de esa fortaleza que yo creí que tenía por años me funcionó. La única valentía para poder iniciar de manera honesta este proceso la encontré en un poder superior a mí, en una fuerza que es superior a mí, que yo llamo poder superior. Y la fortaleza para poder continuar con ello, cuando me encontré con todo lo que me encontré cuando abrí ese baúl de recuerdos, la encontré en él. Yo no voy a decirte cuál es ese poder superior para ti. Probablemente tú lo vas a encontrar cuando inicies este camino. Lo que yo te puedo decir es que cuando yo encontré esa fuerza superior a mí, realmente empezó el cambio real, que luego me llevó a la transformación de mi vida que yo tanto buscaba y esperaba y anhelaba, y de manera honesta y real. Espero que tú también puedas encontrarlo, y creo que si en algún momento has escuchado sobre esto, vas a entender lo que te estoy diciendo. Pero vas a entenderlo, pero llegas a comprenderlo y a generar conciencia cuando haces ese trabajo de introspección, porque llegas a conocerte a ti mismo por primera vez en tu vida y consigues sabiduría cuando esa conciencia, cuando ese autoconocimiento te lleva a acciones diferentes, cuando te lleva a tomar las decisiones correctas desde el lugar correcto para ti. Yo lo encontré para mí. Conciencia y sabiduría. Bueno, ahora voy a entregarte esta herramienta que a mí me ha funcionado y que me ha ayudado muchísimo. Creo que es el 70% de lo que he conseguido en mi vida hasta ahora, desde que inicié este proceso, para ayudarme y que me ha ayudado a poder resolver y disolver todos estos resentimientos que he cargado por muchísimos años. Vas a apuntar en una hoja, puedes hacerlo de dos maneras. Primero, apunta cuál es la emoción que tú crees que vienes cargando por mucho tiempo y que no te explicas de dónde viene. Puedes ponerla como título, por ejemplo, ira. Y vas a recordar a la primera persona que se te viene a la cabeza con la que sientes que hay un vínculo con esa emoción. Y vas a empezar a colocar experiencias con esta persona relacionadas a esa emoción desde la más reciente y luego vas hacia atrás, cada vez más, cada vez más. Escribe todo lo que puedas, todo lo que recuerdas. Acá no hay nada perfecto, no existe la perfección. Lo único es que seas honesto, honesta contigo mismo, contigo misma. Es la única condición. Que no te guardes nada. Escribe todo lo que recuerdes, persona tras persona. Esto no tienes que hacerlo en un solo día. Probablemente te pueda tardar el tiempo que tenga que tardar contigo. Yo hasta ahora lo sigo haciendo, porque esto se generó ya un hábito. La siguiente forma de hacerlo es por persona. Puedes escribir el nombre de la persona que recuerdes, con quien creas que tienes varios resentimientos o alguno en particular, y escribe lo que sientes con esta persona. Ira, miedo, culpa, vergüenza, celos, lo que fuese. Y el mismo ejercicio, hacia atrás, desde lo más reciente hacia atrás, hasta todo lo que puedas llegar. Y aquí te voy a dar un tip más. Si no sabes por quién empezar, empieza por mamá, papá, y si gustas, tu pareja actual o alguna expareja. Ahí hay muchísimo trabajo, muchísimas hojas por escribir. Y te voy a dar un alcance más. Si tú conoces a alguien que sabes que te puede escuchar sin juzgarte y sin criticarte, simplemente escucharte cuando tú hagas este proceso, puedes llamarle y pídele que esté contigo al lado cuando lo hagas. Porque sentirse acompañado es algo muy bonito, es algo que te puede dar bastante confianza. Solo si sabes que esta persona no te va a juzgar, no te va a criticar y te va a escuchar con empatía, con respeto y con amor, que es muy importante. Este ejercicio va a ayudarte a resolver
varios pendientes emocionales que tienes contigo mismo principalmente. Y a ello vas a llegar. Nuevamente, lo único que te pido es que seas honesto contigo mismo y que cuando haya algo en tu mente que te diga que pares, no lo hagas. Ese es el ego. Ese es el ego que te quiere, que ya sabe por dónde agarrarte, ¿ah? Por el miedo, por la vergüenza, por la culpa, pero sabe por dónde ir y te va a decir que pares. Y en ese momento, lo que tú vas a hacer es decirle, no, no voy a parar, porque desde este momento yo controlo mi vida. Desde este momento yo me ocupo de mis propios asuntos. Y vas a seguir. Si esto ha resonado algo en ti, qué bueno, porque estoy seguro que es un gran paso para que puedas iniciar con lo que seguramente has estado esperando por muchos años o que ni siquiera sabías que necesitabas. Eso me pasó a mí. No sabía que necesitaba esto. Y cuando lo obtuve y cuando lo trabajé, todo lo que he ganado en mi vida desde ese momento no ha sido color de rosa. Y te digo, esto no te hace la vida más fácil, pero sí te da la conciencia, la sabiduría para poder tomar decisiones desde ese lugar diferente, desde un lugar de paz que es maravilloso. Me gustaría que hagas algo. Me gustaría que en los comentarios puedas escribir cuál es esa emoción que piensas o crees o que has identificado que es la que te gobierna constantemente. ¿Cuál es ese sentimiento que cargas? Escríbelo en una sola palabra. No des explicaciones, solamente escribe en los comentarios cuál es ese sentimiento. Me encantaría poder leerte, porque recuerda que reconocer, aceptar y admitir es el primer paso de todo lo que viene después. Y todo lo que viene ya lo vas a experimentar tú mismo, tú misma. En el siguiente video voy a hablar sobre el apego ansioso, que es algo que a mí particularmente me tuvo gobernado por muchísimos años y que me llevó a situaciones y a experiencias y a sentimientos y resentimientos muy dolorosos en mi vida, en diferentes tipos de relaciones. Voy a hablar profundamente sobre ello. Si esto te ha movido, por favor, te pido que lo compartas con alguien que creas que también podría estar necesitando escuchar esto hoy día. O simplemente compártelo, porque muchas veces no sabemos quién puede estar necesitándolos. Puedes suscribirte a este canal si así lo decides y puedes activar la campanita para que sepas cada vez que voy a subir un video nuevo, hablando cada vez más sobre más temas relacionados a las adicciones y a los patrones de comportamiento, todo tipo de adicciones, ya sea sustancias o comportamientos, y que estoy seguro de que va a poder generar algo poquito a poquito en ti, así como lo generó en mí. Escribe José Gal en los comentarios y sabré que has visto este video hasta el final. Y ya sabes, lo importante de esto es saber que no estamos solos, que hay una solución y que esa solución espera por ti. Te veo pronto. Chao.